La niebla cubría el Támesis aquella mañana de septiembre de 1940. Londres despertó con el rugido lejano de los bombarderos Heinkel, que surcaban el cielo como buitres mecánicos, y los ecos de las sirenas que habían sonado durante la noche aún resonaban en las calles. El olor a ladrillos quemados se mezclaba con el humo acre que se elevaba de los escombros, y entre los escombros caminaban hombres y mujeres cuyos rostros mostraban una expresión que oscilaba entre la conmoción y una extraña determinación. Era el 10º día consecutivo de bombardeos. El Blitz había comenzado, y con él un intento sistemático de quebrantar la voluntad británica mediante el terror desde los cielos. Pero en los sótanos de Whitehall, en los silenciosos pasillos donde la luz eléctrica parpadeaba nerviosamente con cada explosión lejana, Winston Churchill caminaba con un sobre en la mano. Sus dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de algo mucho más pesado, algo que ningún líder debería llevar solo. El sobre contenía un mensaje interceptado por los criptógrafos de Bletchley Park and Ultra. Ese era el nombre secreto de la operación que había logrado lo imposible en descifrar Enigma, la máquina de códigos alemana considerada indescifrable. A través de esos papeles amarillentos, Churchill podía leer los planes de Hitler como si estuviera sentado a su lado. Sabía cuándo llegarían los bombarderos, sabía qué ciudades serían atacadas, sabía cuántos hombres, mujeres y niños morirían en las próximas horas. Y allí, en ese sobre en concreto, estaba escrito con fría precisión técnica: Coventry sería destruida en menos de 48 horas. Operación Sonata Claro de Luna. Una lluvia de fuego sobre una ciudad medieval que aún se creía a salvo. Churchill encendió un puro, pero no lo fumó. Simplemente lo sostuvo entre los dedos mientras observaba el cielo grisáceo a través de la estrecha ventana. La decisión que enfrentaba no estaba en los manuales de guerra. No había precedentes históricos que lo guiaran. Si ordenaba la evacuación de Coventry, si movilizaba defensas aéreas adicionales, si tomaba alguna medida fuera del protocolo habitual, los alemanes lo sabrían. Sabrían que sus códigos habían sido descifrados. Cambiarían el código Enigma, y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Gran Bretaña volvería a estar ciega, a tientas en la oscuridad de una guerra que ya parecía perdida. Pero si no hacía nada, miles morirían. Miles de ciudadanos británicos que confiaban en él, que creían que su primer ministro los protegería, hombres que trabajaban en fábricas de aviones, mujeres que cosían uniformes, niños que aún dibujaban soldaditos de juguete en las aceras. Pensó en su propia hija Mary. Pensó en cómo sería recibir la noticia de que estaba entre los muertos. Pensó en el dolor absoluto, el vacío que se abriría en su pecho, y entonces multiplicó ese dolor por miles. Cada persona en Coventry tenía un nombre, una historia, alguien que los amaría y lloraría su ausencia. No eran números en un informe militar, eran vidas reales, palpitantes, llenas de pequeños sueños y frágiles esperanzas. Pero Churchill también sabía contar. Sabía que Ultra ya había salvado a decenas de miles, que los barcos de suministro cruzaron con éxito el Atlántico porque conocían las posiciones de los submarinos alemanes, que las futuras batallas se ganarían porque podía anticipar cada movimiento del enemigo. Coventry contra toda la guerra. Miles contra millones. Las matemáticas eran brutales, pero estaban allí, implacables, como una guillotina. En las horas siguientes, Churchill no habló mucho. Sus ayudantes notaron el pesado silencio, su mirada perdida y vidriosa. Algunos pensaron que estaba enfermo, otros que el peso del liderazgo finalmente lo estaba aplastando. Nadie sabía nada del sobre. Nadie podía saberlo. Convocó una reunión del gabinete de guerra, pero no mencionó a Coventry específicamente. Habló en términos generales sobre la necesidad de mantener a Ultra en completo secreto, sobre cómo ese conocimiento era la única ventaja real que poseían. Los hombres sentados a la mesa asintieron, sin comprender del todo lo que se estaba decidiendo en ese momento, sin darse cuenta de que todos se estaban convirtiendo en cómplices de un sacrificio que aún no había sido nombrado. La noche caía como siempre, indiferente a los dramas humanos. En Coventry las familias cenaban, los niños hacían sus tareas a la luz de las velas, ahorrando electricidad como recomendaban los carteles de propaganda. Había una frágil sensación de normalidad, esa ilusión de que la guerra estaba ocurriendo en otro lugar,
para otras personas. La catedral medieval del centro de la ciudad estaba tenuemente iluminada. Sus torres góticas apuntaban hacia un cielo que pronto sería desgarrado por la luz y el fuego. Y en Londres, Churchill, sentado en su sillón de cuero, con el puro finalmente encendido, observaba el humo ascender en perezosas espirales. Había tomado una decisión, o mejor dicho, había decidido no decidir. Había elegido el silencio, el sacrificio. 24 horas antes de la operación Sonata Claro de Luna, el radar británico detectó un movimiento inusual de bombarderos alemanes. Era una señal que cualquier analista militar reconocería en algo grave estaba a punto de suceder. Pero las defensas no se reposicionaron. No se desplegaron casas adicionales. La Real Fuerza Aérea permaneció en sus bases habituales, siguiendo los protocolos habituales. En Coventry, nadie fue alertado más allá del procedimiento habitual. Las sirenas sonaban cuando los aviones se acercaban, como siempre. La gente descendía a los refugios, como siempre. Y luego esperaban, en la húmeda oscuridad, rezando para que las bombas cayeran en otro lugar. Churchill pasó esas últimas horas caminando por los túneles subterráneos de Whitehall. Sus pasos resonaban en las paredes de hormigón. Un ritmo monótono que acompañaba los pensamientos que se arremolinaban en su cabeza. Intentó justificar, encontrar otra solución. Algún truco ingenioso que salvara tanto a Coventry como a Outram, pero no hubo ninguno. La guerra no ofrecía opciones fáciles, solo dilemas crueles donde todas las opciones se agotaban. Pensó en los filósofos que había leído en su juventud, en debates sobre la moral y la utilidad, sobre el bien común y el sacrificio necesario. Todo eso sonaba ahora vacío, demasiado abstracto para el peso concreto de lo que estaba a punto de suceder. En un momento dado, se detuvo ante un mapa de Inglaterra colgado en la pared. Sus ojos se posaron en Coventry, un pequeño punto en el centro del país, tan pequeño, tan insignificante en el gran esquema de la guerra. Y sin embargo, para quienes vivían allí, era el mundo entero. Era donde el panadero se despertaba antes del amanecer para hacer pan, donde la maestra enseñaba a leer a los niños, donde el veterano de la Primera Guerra Mundial aún se reunía con amigos en el pub, contando historias del Somme y Verdún, sin saber que pronto su ciudad sería mencionada con el mismo tono de voz. Churchill tocó el mapa con los dedos, un gesto casi paternal, como si de alguna manera pudiera proteger esas calles a través del frío murón, pero no podía. Y no lo haría. Si el peso de ese sobre en las manos de Churchill te hizo sentir la gravedad de lo que está por venir, deja un me gusta ahora y suscríbete al canal. Prepárense, porque la luna llena sale sobre Coventry, y lo que suceda a continuación lo cambiará todo en continuemos. La luna estaba llena la noche del 14 de noviembre de 1941. Luna de bombardero, como la llamaban los pilotos alemanes, tan grande y brillante que transformaba la oscuridad en un mapa legible del mundo que se extendía a sus pies. A las 7:20 de la noche, las primeras sirenas comenzaron a aullar sobre Coventry. Era un sonido que la gente ya conocía, uno que habían aprendido a reconocer con esa punzada instantánea en el estómago. Pero esta vez había algo diferente en la frecuencia, algo en la persistencia de la alarma que hizo que los ancianos alzaran la vista al cielo con una expresión de terrible reconocimiento. Ya habían visto la guerra antes, sabían cuándo llegaba la muerte de verdad. Los primeros aviones aparecieron como sombras recortadas contra la luna. Heinquels y Junkers en formación cerrada. Más de 400 bombarderos cargando miles de toneladas de explosivos y material incendiario. No venían para un ataque rápido, venían a borrar Coventry del mapa. Las primeras bombas cayeron sobre la catedral, no por casualidad, sino por un diseño meticuloso. Las iglesias eran una guía visual, puntos de referencia que brillaban bajo la luna y guiaban las siguientes oleadas de bombarderos. La explosión rasgó el silencio de la noche con una violencia que parecía imposible, antinatural, como si la tierra misma gritara. Y entonces llegó el fuego. Las bombas incendiarias cayeron como una lluvia de estrellas malignas, pequeños cilindros de magnesio que explotaron al impactar, liberando llamas que no se podían extinguir con agua. Se adhirieron a paredes, techos, piel. En minutos, manzanas enteras de la ciudad se transformaron en hornos. El calor era tan intenso que derritió el asfalto.
haciéndolo burbujear como alquitrán vivo. La gente corría, figuras oscuras contra el fondo naranja de las llamas, cargando niños, tirando de los ancianos, tratando de alcanzar refugios que ya comenzaban a derrumbarse bajo el peso de las explosiones. El aire se volvió tan caliente que quemaba los pulmones al respirar, y el humo era tan denso que transformó la noche en una oscuridad diferente, más profunda y sofocante que cualquier oscuridad natural. En los refugios subterráneos, las familias se apiñaban, las madres tapaban los oídos de sus hijos, pero era inútil. El sonido lo atravesaba todo, el rugido de los aviones, el silbido de las bombas al caer, el impacto que hacía temblar el suelo y la nube de polvo del techo. Había niños llorando, pero también niños en absoluto silencio, con esa mirada vacía que surge cuando el terror es demasiado grande para procesarlo. Un anciano comenzó a rezar en voz alta, el Padre Nuestro con un ritmo rápido y desesperado, y otras voces se unieron a él, creando un coro extraño y discordante que competía con los sonidos de destrucción en lo alto. La fe y el miedo se mezclaban en una letanía que nadie estaba seguro de que fuera escuchada. Un bombero llamado Thomas Harrington estaba de servicio cuando empezaron a caer las bombas. Tenía 32 años. Dos niños pequeños que en ese momento se encontraban en un refugio al otro lado de la ciudad, y la creciente certeza de que no vería el amanecer. Aún así, se puso el uniforme, agarró la manguera y corrió hacia las llamas, porque eso era lo que se hacía, no porque fuera heroico o noble, sino porque no había otra opción. A las llamas no les importaba la filosofía. Alguien tenía que intentar contenerlas. Trabajó durante horas, con la cara cubierta de hollín, los ojos ardiendo, los brazos temblando de cansancio. El agua que salía a borbotones de la manguera parecía patética ante la magnitud del incendio, como escupir contra un huracán. Pero continuó, y cuando un edificio se derrumbó y lo sepultó, sus últimos pensamientos fueron para sus hijos, para saber si estarían a salvo, para saber si alguien les diría que su padre lo había intentado. En Londres, Churchill no dormía, sentado en su sala de operaciones, rodeado de mapas e informes que llegaban a intervalos crueles. Cada actualización era una puñalada en el corazón. La catedral destruida, el centro de la ciudad en llamas. Las estimaciones de víctimas aumentaban, infraestructura crítica comprometida. Las palabras eran técnicas, militares, pero él las traducía a rostros, a gritos, a madres buscando a sus hijos entre escombros humeantes. Quería estar allí. Quería caminar por las calles de Coventry, mirar a la gente a los ojos y explicarles, decirles por qué era necesario, por qué sus sacrificios salvarían a millones. Pero sabía que no podía, sabía que nunca lo entenderían. Y tal vez tenían razón en no hacerlo. Porque, ¿cómo se le explica a una madre que su hijo era matemáticamente menos importante que la victoria futura? ¿Cómo se justifica la elección del secretismo sobre la salvación? El ataque duró 11 horas, 11 horas de infierno ininterrumpido, donde el tiempo perdía sentido, y cada segundo se convertía en una eternidad de terror. Cuando los últimos bombarderos alemanes finalmente regresaron a casa, dejaron atrás una ciudad apenas reconocible, más de 4.000 casas destruidas, fábricas transformadas en esqueletos de metal retorcido. La catedral medieval, que había resistido siglos, ahora solo eran muros carbonizados que apuntaban al cielo como dedos acusadores, y los cadáveres. Se contabilizaron 568 muertos, pero la cifra real era mayo. Muchos nunca serían encontrados, completamente consumidos por el fuego o sepultados bajo toneladas de escombros. Al amanecer, una luz fría y gris iluminó la devastación en toda su magnitud. Los sobrevivientes emergieron de sus refugios como fantasmas, pálidos, temblorosos, con los ojos abiertos por la conmoción. Algunos buscaron sus hogares y solo encontraron cráteres. Otros buscaron a sus familiares y hallaron silencio. Había un olor en el aire, una mezcla de madera quemada, ladrillos pulverizados y algo más dulce y horrible que nadie quería nombrar. La gente caminaba por las calles en trance, tropezando con los escombros, gritando nombres que no recibían respuesta. Una mujer se sentó en la acera donde había estado su casa y simplemente se miró las manos, como si no pudiera entender por qué seguía viva. Los periódicos ingleses informarían del ataque, pero de forma controlada
y censurada. No se revelaría la magnitud total de la destrucción, no porque el gobierno quisiera ocultar la brutalidad alemana, sino porque revelar demasiado podría darle a Hitler la satisfacción de saber que había logrado su objetivo. Y también porque, en el subtexto cuidadosamente editado, Churchill necesitaba mantener el secreto, necesitaba asegurarse de que nada, en el relato público, sugiriera que Inglaterra había sido advertida con antelación. Los habitantes de Coventry debían aparecer como víctimas de un ataque sorpresa, no como peones sacrificados en una partida de ajedrez mortal. Pero los supervivientes sabían algo diferente. Desconocían Ultra, Enigma y los dilemas éticos que se planteaban en las salas secretas de Londres. Pero sabían que algo andaba mal. Preguntaban por qué no había más defensas, por qué los cazas no interceptaban a la armada alemana, por qué las sirenas sonaban demasiado tarde. Sus preguntas se susurraban en las colas de racionamiento, en los refugios temporales, en los hospitales improvisados donde los heridos gemían en camillas alineadas en los pasillos. Y aunque nadie tenía respuestas, la desconfianza crecía como una oscura semilla plantada en la tierra fértil del trauma. Churchill visitó Coventry 3 días después. Caminó por las calles en ruinas, con su pesado abrigo sobre los hombros encorvados y el cigarro apagado entre los dedos. La gente lo reconoció y se reunió a su alrededor. Algunos lloraron. Otros simplemente se quedaron mirando, esperando que dijera algo que lo explicara todo. Se detuvo ante las ruinas de la catedral, observando los muros ennegrecidos, las vidrieras reducidas a fragmentos de vidrio de colores esparcidos por el suelo. Y allí, en ese momento, casi confesó. Casi dijo la verdad. Las palabras estaban en la punta de la lengua, ardiendo por escapar, pero entonces miró los rostros a su alrededor, el dolor crudo y sincero en ellos, y supo que no podía. Porque confesar sería egoísta. Sería transferir el peso que cargaba a unos hombros que ya estaban demasiado rotos para soportar más. En cambio, habló de valentía, de resistencia, de cómo Coventry se convertiría en un símbolo de todo lo malo del nazismo y de todo lo bueno del espíritu británico. Utilizó palabras hermosas, palabras que serían citadas en los libros de historia. Pero en el fondo, cada palabra era gris y vacía. Porque sabía que mentía por omisión. Estaba envolviendo un crimen necesario en retórica patriótica, y la gente aplaudió, porque necesitaba creer que su sufrimiento tenía sentido. Necesitaba creer que no los habían abandonado, y él les permitió creerlo, porque la alternativa era una carga que los destruyó. Los meses posteriores a Coventry fueron una guerra distinta, una guerra en la que Churchill libró 2 conflictos simultáneos, uno contra Hitler, visible y público, y otro contra sí mismo, librado en el silencio de las noches de insomnio. Bebía más. Sus asesores notaron que las botellas de whisky se vaciaban con más frecuencia, el temblor ocasional en sus manos al firmar documentos, la mirada distante que aparecía sin previo aviso en medio de reuniones importantes. Pero nadie lo cuestionó. ¿Cómo se podía cuestionar a un hombre que mantenía unida a toda una nación a base de pura fuerza de voluntad y retórica? ¿Cómo se podía preguntar si estaba bien cuando miles morían a diario y necesitaba seguir tomando decisiones que harían que Coventry pareciera simple? Ultra siguió funcionando. Los decodificadores de Bletchley Park trabajaban en turnos incesantes, descifrando los mensajes alemanes con creciente eficiencia, y cada éxito salvaba vidas. Los convoyes en el Atlántico evitaban los lobos submarinos alemanes gracias a la información interceptada. Las ofensivas terrestres se anticipaban y neutralizaban. La ventaja era real, tangible, medible en barcos que llegaban a puerto, en soldados que regresaban a casa, en ciudades que no eran bombardeadas porque la RAF sabía exactamente dónde posicionar sus defensas. Pero Churchill veía a Coventry en cada victoria. Veía los rostros de niños muertos proyectados en cada mapa de una batalla ganada. Los cálculos eran correctos. Miles salvados a cambio de cientos sacrificados. Pero los números no lloraban. Los números no se despertaban gritando en mitad de la noche. Había otros secretos también. Otras ciudades que recibieron menos protección de la que podrían haber tenido. Otros objetivos vulnerables para preservar la ilusión de ignorancia británica sobre los códigos alemanes. No había tantas como Coventry.
ni sacrificios tan deliberados, pero eran decisiones conscientes para dejar que la balanza se inclinara hacia un lado cuando podría haber inclinado hacia el otro, y cada uno añadía peso a la carga que Churchill soportaba. Empezó a tener pesadillas, soñaba con tribunales futuros, donde generaciones que nunca habían visto la guerra lo juzgarían por sus crímenes. Soñaba con los muertos de Coventry, señalando con el dedo acusador, preguntando por qué sus vidas valían menos. Y se despertaba sin respuestas, solo con la creciente certeza de que la historia y la moral rara vez iban de la mano. En 1941, el curso de la guerra comenzó a cambiar. La Unión Soviética entró en el conflicto tras la invasión alemana, y de repente Hitler se enfrentó a una guerra en dos frentes que su maquinaria militar no estaba preparada para sostener. Estados Unidos, aún neutral, pero cada vez más inclinado a intervenir, proporcionó suministros esenciales mediante el programa de préstamo y arriendo. Y Ultra continuó dando a Inglaterra una ventaja que los alemanes nunca lograron identificar. Sabían que algo andaba mal, que sus planes a menudo se anticipaban con imposibilidad, pero nunca sospecharon que Enigma se había descifrado. Creían ciegamente en la invulnerabilidad matemática de su creación, y esta arrogancia les costó la guerra tanto como cualquier batalla perdida. Churchill guardaba los informes de Ultra en una caja fuerte especial en sus aposentos privados. Solo un puñado de personas tenía acceso, e incluso entre ellas, el conocimiento completo estaba compartimentado. Nadie lo sabía todo excepto Ellen. Y con ese conocimiento venía una responsabilidad total. No había nadie con quien compartir la carga, nadie que lo absolviera, nadie que pudiera mirarlo a los ojos y decirle que había tomado la decisión correcta. Porque no había una decisión correcta, solo había menos decisiones equivocadas, e incluso esas dejaban manchas que ninguna victoria futura borraría por completo. En junio de 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía, Ultra jugó un papel crucial. La información interceptada permitió a Eisenhower saber exactamente dónde Hitler esperaba el ataque y luego planificar una invasión en otro lugar. Miles de soldados sobrevivieron porque no se enfrentaron a las defensas completas que les aguardaban en Calais. El día D fue un éxito basado en múltiples capas de engaño, inteligencia y derramamiento de sangre. Y en la base de todo estuvo la decisión tomada años antes de proteger a Ultra a toda costa. Churchill observó cómo llegaban los informes, cómo se tomaban las playas y se establecían las cabezas de playa. Y por primera vez, desde Coventry, se permitió sentir algo parecido a una justificación, aunque quizás esas muertes no habían sido en vano. Pero la justificación nunca se consolidó. Porque ¿cómo se comparan las vidas salvadas con las sacrificadas? ¿Cómo se compara el sufrimiento real y documentado con el sufrimiento hipotético que se evitó? El álgebra moral de la guerra no tiene una solución elegante, solo aproximaciones brutales y concesiones hechas en la oscuridad que nunca ven la luz. Churchill comprendió esto mejor que cualquier líder de su generación. Comprendió que gobernar en tiempos de crisis significaba habitar un espacio moralmente ambiguo, donde el heroísmo y la atrocidad a veces se disfrazaban. La guerra terminó en mayo de 1945, y Hitler se suicidó en su búnker de Berlín mientras la ciudad se desmoronaba a su alrededor. El Reich milenario duró 12 años, dejando tras de sí un continente en ruinas y decenas de millones de muertos. Londres celebró en las calles, la gente bailó, lloró y abrazó a desconocidos en una explosión de alivio y alegría que parecía imposible tras años de oscuridad. Churchill apareció en el balcón del Palacio de Buckingham junto a la familia real, y la multitud rugió su nombre como si fuera un dios viviente. Y él sonrió y saludó, puro en boca, con el signo de la victoria alzado en el aire, pero en su interior solo había cansancio, un cansancio que trascendía lo físico, que se instalaba en los huesos y el alma. En los años siguientes, mientras el mundo se reorganizaba y la Guerra Fría resurgía de las cenizas del conflicto anterior, Churchill jamás habló de Coventry. Nunca mencionó la decisión que tomó aquella noche de septiembre. Escribió sus memorias de guerra en 6 densos volúmenes, detallando batallas, estrategias y conferencias con Stalin y Roosevelt. Pero sobre Ultra
fue vago en términos económicos. Y sobre Coventry en concreto, mantuvo un silencio casi ensordecedor por su exhaustividad. Había cosas que no se podían escribir, secretos que debían morir con quienes los portaban, porque revelar la verdad reabriría heridas apenas cicatrizadas, convertiría la victoria en vergüenza y empañaría la memoria de todos los que murieron creyendo estar librando una guerra justa. Murió en enero de 1965, a los 90 años, consumido por el tiempo, el alcohol y el peso acumulado de décadas de decisiones imposibles. Su funeral fue un evento de Estado, retransmitido a todo el mundo, con reyes, presidentes y primeros ministros desfilando tras el féretro. Las calles de Londres se llenaron de gente en respetuoso silencio, y al pasar el féretro, inclinaron la cabeza y algunos lloraron, recordando al hombre que los había guiado en el momento más oscuro de la nación. Fue enterrado en Bladen, cerca del palacio donde nació, y se colocaron coronas de flores sobre su tumba con hermosas palabras de valentía, liderazgo y determinación. Pero en Coventry, en un cementerio menos grandioso, donde fueron enterrados los fallecidos, la noche del 14 de noviembre de 1940, las lápidas no hablaban de valentía ni de liderazgo, hablaban de nombres, fechas y vidas truncadas abruptamente. Thomas Harrington, bombero, padre, murió a los 32 años. Elizabeth Morgan, maestra, murió a los 45. James Carter, panadero, murió a los 58. Cada lápida, una vida completa reducida a unas pocas palabras grabadas en piedra, y ninguno de ellos lo sabía. Ninguno de ellos sabría jamás que sus muertes fueron calculadas, sopesadas, elegidas, que eran números en una ecuación que Churchill resolvió en la intimidad de su conciencia torturada. Los documentos sobre Ultra permanecieron clasificados durante décadas después de la guerra. Fue solo en la década de 1970, cuando la mayoría de los involucrados ya habían fallecido, que la verdad comenzó a emerger fragmentadamente. Los historiadores encontraron referencias, se publicaron memorias, se desclasificaron archivos, y poco a poco, pieza por pieza, la historia de Coventry adquirió nuevos contornos. Surgieron debates, algunos defendieron a Churchill, argumentando que hizo lo necesario, que el fin justificaba los medios. Otros lo condenaron, afirmando que ningún líder tenía derecho a arriesgar vidas civiles, que siempre había otra opción. La controversia continúa hasta el día de hoy, sin resolver, porque toca cuestiones fundamentales sobre qué significa liderar, sobre dónde trazamos los límites morales en tiempos de supervivencia nacional. Pero quizás la respuesta nunca debería ser simple. Quizás la incomodidad que sentimos al contemplar Coventry sea necesaria y saludable, porque si aceptamos sin reservas que el sacrificio estaba justificado, corremos el riesgo de trivializar el coste humano. Y si condenamos sin reservas a Churchill, ignoramos la verdadera complejidad de las decisiones tomadas bajo una presión inimaginable. La verdad se encuentra en un punto intermedio, en ese espacio incómodo donde reconocemos tanto la necesidad como la tragedia, tanto el pragmatismo como el horror. Churchill salvó a millones manteniendo en secreto el caso Ultra, y Churchill mató a cientos con el mismo silencio. Ambas afirmaciones son ciertas, ambas deben ser recordadas. La catedral de Coventry nunca se reconstruyó por completo. En cambio, dejaron las ruinas como monumento y construyeron junto a ella una nueva, moderna y luminosa catedral, símbolo de renovación que emerge de las cenizas. Pero los muros carbonizados de la antigua catedral siguen ahí, negros contra el cielo, recordando a quienes la visitan que la guerra no es abstracta, que tiene un costo real, un pago en sangre, ceniza y vidas truncadas. Y quizás, aunque nadie lo diga en voz alta, esos muros también susurran sobre los secretos que guardan los líderes, sobre las decisiones tomadas en la oscuridad, que nunca tendrán un juicio justo porque el contexto y el dolor no se traducen bien a través de las décadas. El secreto que Churchill se llevó a la tumba no se trataba solo de códigos y estrategia militar, se trataba del peso insoportable, de saber que uno elegía quién viviría y quién moriría. Se trataba de noches de insomnio calculando mentalmente el valor de las almas humanas. Se trataba de mirar a los ojos a los supervivientes y mentir por compasión, porque la verdad sería una crueldad adicional sin un propósito redentor.
Se trataba de comprender que la historia la escriben los vencedores, pero la moral se juzga por algo más grande que la victoria. Y se trataba de vivir décadas sabiendo que uno tenía razón y que no, que había salvado el mundo mientras abandonaba partes de él, que era héroe y verdugo a la vez, según el prisma con el que mirara. Cuando la última luz del día roza las ruinas de la catedral de Coventry, las sombras se alargan sobre las piedras ennegrecidas y por un instante todo queda en silencio. No hay turistas ni tráfico, solo el viento que sopla a través de las ventanas sin cristales. Y en ese silencio, si escuchas con atención, quizá oigas ecos, no de explosiones ni gritos, sino de preguntas que nunca fueron respondidas del todo. Preguntas sobre qué debemos a los muertos, sobre cómo recordamos los sacrificios que no fueron elegidos, sobre si algún secreto es lo suficientemente grande como para justificar su peso. Churchill no respondió a estas preguntas porque no pudo, a nadie puede, pero las llevó hasta el final. Y quizás eso sea todo lo que podemos pedirle a cualquier líder, no que tenga respuestas perfectas, sino que sienta el peso de sus decisiones, que no duerma tranquilo, que pague el precio de la historia con sus propias almas atormentadas, y que, al partir, deje tras de sí no solo victorias, sino también advertencias para quienes vendrán después. Advertencias sobre el verdadero precio del poder, sobre cómo toda gran decisión sangra, sobre cómo a veces no hay una opción correcta, solo la menos equivocada, y sobre cómo incluso esas, las menos equivocadas, dejan cicatrices que nunca sanan del todo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los dilemas imposibles de la guerra y los secretos que cambiaron el mundo, dale a me gusta. Tu me gusta no solo apoya al canal, sino que me demuestra que historias históricas tan profundas como esta merecen ser contadas. Escribe en los comentarios qué momento te impactó más. Quiero saber tu opinión sobre las decisiones que deben tomar los líderes cuando no hay una respuesta correcta. Si has llegado hasta aquí es porque aprecias las historias contadas con alma, con la tensión y la emoción que merecen. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana te traigo una nueva historia que te cautivará de principio a fin. Son relatos cinematográficos que te sumergen en los momentos que definieron nuestra civilización y cómo disfrutas de los secretos enterrados por la historia. El video que aparece en tu pantalla revela otra verdad oculta que pocos conocen, una decisión tomada en la sombra que cambió el destino de millones. Haz clic ahora y descubre el siguiente misterio que la historia intentó ocultar.